buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Hoy es Viernes y los gerentes del deporte latinoamericano y del Caribe lo saben. Profesor Ismán, bienvenido, buenas noches, fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Buenas noches, Sumar, para usted y para todas las personas que en este momento están conectados. Muchas gracias por hacer parte de este espacio. Nada, usted lo acabo de decir. Vamos a disfrutar, vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que es la gestión, la administración, todo el tema del deporte, todo el tema que incluye industria. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ismán. Y bueno, también agradecido a todos los que están conectados en este momento. La profesora María de la Paz Rosso, también colega tuyo, Ismán, de allá de Argentina, profesor de bici inclusiva, de acá de Ecuador. También se encuentran con nosotros varios de los profesores que siempre nos siguen. Gracias, profesor Ismán. Y bueno, también agradecido siempre muchos de los profesores que siempre nos siguen a nivel latinoamericano. Hoy, bueno, vamos a conversar sobre un tema que apasiona y que interesa, que impacta, ¿no? También en las organizaciones del deporte a nivel global, pero también específicamente en Latinoamérica. Pero antes de iniciar el tema del día de hoy, yo quiero que todos, profesor Ismán, quiero que todo Latinoamérica y el Caribe lo conozcan. Y para eso siempre yo hago una pregunta inicial. ¿Quién es Ismán Amaya y por qué le interesó el deporte? Mil gracias nuevamente, Sumar. Mil gracias por el espacio y gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder compartir con todos. Sí, la pregunta es apenas vinculante con lo que hacemos. Mi nombre es Ismán, soy contador público de profesión, soy de Colombia, trabajé varios años para el Instituto de Deportes de acá de la ciudad de Medellín, en Colombia. Entonces, aparte de eso, también practiqué el deporte, jugué fútbol. Entonces siempre he estado ahí ligado al tema del deporte y pues más allá como de una afición, como de un querer las cosas, siempre me ha gustado desde el tema administrativo, el tema de gestión, el tema de poder saber cómo y qué destinación se le dan a los recursos, todos los recursos, los económicos, los humanos, los tecnológicos, porque precisamente lo hablábamos en un espacio, Sumar, y es que si una entidad no conoce y no administra, no controla sus recursos, indistintivamente el que sea, difícilmente podrá ser una entidad relativamente rentable y sostenible en el tiempo. Entonces, yo más allá de ser deporte, más allá de hacerlo por deporte, siempre he pensado que lo más importante es saber gestionar, saber administrar, saber darle buena destinación a esos recursos. Entonces, como siempre me ha gustado el tema, siempre me ha apasionado, esa es una de las, digámoslo así, de las aficiones, de los amores que tengo por este tema, por la gestión, por el deporte. Excelente, muy bien. Bueno, para todos los que están conectándose, están en vivo y en directo, pero también en diferido, les recordamos que estamos conversando desde Colombia con el profesor Ismán Amaya, profesor que gratamente en este contexto global y de cooperación y de trabajo en equipo latinoamericano y caribeño, bueno, estamos acá en este trabajo en conjunto y hoy lo vamos a escuchar detenidamente porque tiene
hay muchas cosas que quiere decir sobre el aspecto y el impacto de la economía en las organizaciones del deporte. Pero antes yo quiero que podamos ahondar un poco más acerca de tu trayectoria en el deporte, ¿no? Para ir poco a poco. En primer lugar, en qué parte de Colombia estás tú ahorita viviendo? ¿En qué parte estás situado en Colombia para que contextualicemos un poco a toda la audiencia? Sí, está bien ese espacio. Sumar, para usted y para todos, pues como les dije, soy colombiano, eh, resido en la ciudad de Medellín, Bien, excelente. departamento de Antioquia, es la capital, es una de las principales ciudades de Colombia, si no de las más importantes, y es donde siempre, como industria, como sector, como deporte, se jalona, yo diría que el 60, el 80, el 90% de lo que sucede en tema deportivo en Colombia Muy tiene, tiene como impacto y tiene como nicho en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia. O sea que el epicentro del deporte colombiano es, bueno, muchísimas gracias, profesor Ismán. Y bueno, también agradecido a todos los que están conectados en este momento, la profesora María de la Paz Rosso, también colega tuyo, Ismán, de allá de Argentina, profesor de bici inclusiva, de acá de Ecuador, también se encuentra con nosotros varios de los profesores que siempre nos siguen. Gracias, profesor Imán. Y bueno, también agradecer siempre muchos de los profesores que siempre nos siguen a nivel latinoamericano. Hoy, bueno, vamos a conversar sobre un tema que apasiona y que interesa, que impacta, ¿no? También a las organizaciones del deporte a nivel global, pero también específicamente en Latinoamérica. Pero antes de iniciar el tema del día de hoy, yo quiero que todos, profesor Ismán, quiero que todo Latinoamérica y el Caribe lo conozcan. Y para eso siempre yo hago una pregunta inicial. ¿Quién es Ismán Amaya y por qué le interesó el deporte? Eh, Mil gracias nuevamente, Sumar. Mil gracias por el espacio y gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder compartir con todos. Sí, la pregunta es apenas vinculante con lo que hacemos. Mi nombre es Isman, soy contador público de profesión, soy de Colombia. Trabajé varios años para el Instituto de Deportes de acá de la ciudad de Medellín, en Colombia. Entonces, aparte de eso, pues, también practiqué el deporte, jugué fútbol. Entonces, siempre he estado ahí ligado al tema del deporte. Y pues, más allá de como de una afición, como de un querer las cosas, siempre me ha gustado desde el tema administrativo, el tema de gestión, el tema de poder saber cómo y qué destinación se le dan a los recursos, todos los recursos, los económicos, los humanos, los tecnológicos, porque precisamente lo hablamos en un espacio, Sumar, y es que si una entidad no conoce y no administra, no controla sus recursos, indistintivamente el que sea, difícilmente podrá ser una entidad relativamente rentable y sostenible en el tiempo. Entonces, yo, más allá de ser deporte, más allá de hacerlo por deporte, siempre he pensado que lo más importante es saber gestionar, saber administrar, saber darle buena destinación a esos recursos. Entonces, como siempre me ha gustado el tema, siempre me ha apasionado, esa es una de las, digámoslo así, de las aficiones, de los amores que tengo por este tema, por la gestión, por el deporte. Excelente, muy bien. Bueno, para todos los que están conectándose, están en vivo y en directo, pero también en diferido, les recordamos que estamos conversando desde Colombia con el profesor Ismán Amaya.
profesor que gratamente en este contexto global y de cooperación y de trabajo en equipo latinoamericano y caribeño, bueno, estamos acá en este trabajo en conjunto y hoy lo vamos a escuchar detenidamente porque hay muchas cosas que quiere decir sobre el aspecto y el impacto de la economía en las organizaciones del deporte. Pero antes yo quiero que podamos ahondar un poco más acerca de tu trayectoria en el deporte, ¿no? Para ir poco a poco. En primer lugar, en qué parte de Colombia estás tú ahorita viviendo? ¿En qué parte estás situado en Colombia para que contextualicemos un poco a toda la audiencia? Sí, está bien ese espacio. Sumar, para usted y para todos, pues como les dije, soy colombiano, eh, resido en la ciudad de Medellín, Bien, excelente. departamento de Antioquia, es la capital, es una de las principales ciudades de Colombia, si no de las más importantes, y es donde siempre, como industria, como sector, como deporte, se jalona, yo diría que el 60, el 80, el 90% de lo que sucede en tema deportivo en Colombia Muy tiene, tiene como impacto y tiene como nicho en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia. O sea que el epicentro del deporte colombiano es Medellín, En gran parte, sí, en claro, en gran gran parte. parte. Ok, excelente. Entonces, bueno, ya sabemos que el profesor Isman está en Medellín, en Colombia, en el departamento de Antioquia. Y bueno, profesor Isman, ¿cómo, ¿cómo visualiza? Vamos en el contexto global. ¿Cómo visualizas tú el impacto de la economía? Y quiero hacerte esta pregunta porque voy a hacer referencia de unos de nuestros amigos en Argentina. Voy a citar algunas frases importantes del profesor Esteban Javier González desde Argentina. Y ustedes que nos están escuchando pueden corroborar todo lo que vamos a decir acá en nuestro canal de YouTube, que ahí está también nuestra entrevista al profesor Esteban. El profesor Esteban, en pocas frases, en pocas palabras, no indica que el deporte, él decía, el deporte le aporta a la economía y la economía le aporta al deporte. También dice que hay muchos de los sectores que se nutren del deporte y siempre toma en cuenta los grandes eventos deportivos. Y el día de mañana sabemos que se inaugura el Mundial en Qatar y hay muchos sectores que se están beneficiando a nivel global de ese evento en particular que es el Mundial en Qatar. Entonces, ¿qué tan importante, como nos indica el profesor Esteban Javier González, nos indica que es un mundo, la economía es un mundo muy dinámico, no es estático, es muy dinámico y que de una u otra manera también lo impacta el entorno, ¿no? Global y local, el impacto que también tiene allí, ¿no? Entonces, el deporte, él dice también que el deporte se considera un bien y que también en Argentina, particularmente, para terminar estas frases, estas palabras que fueron, que de una u otra manera, en la entrevista que sostuvimos con el profesor Esteban, nos mencionó y él decía que en Argentina se confunde la gestión financiera con la economía. Entonces, te quiero hacer mención del profesor Esteban Javier González, que es un gran colaborador de este espacio, para que, bueno, veamos si a nivel global y también a nivel local, desde Medellín, departamento de Antioquia, también de una u otra manera tiene una relación con lo que se dice en Argentina. Adelante, profesor Isman. Sumar, sí, tiene lo que dice el profe y lo que acaba usted de citar, tiene mucha relación. Yo quiero, a través de este espacio también, eh, decir que hace poco terminé una investigación que es precisamente enfocada al tema económico, deportivo, de atletas profesionales, de élite y alto rendimiento, realizada aquí en Antioquia. Entonces,
esa investigación precisamente lo que busca es demostrar el impacto que tiene el deporte no solo en las economías globales ni regionales, sino en las economías locales y familiares. Entonces, en esa investigación yo cité muchos autores y muchos artículos de diferentes revistas del mundo donde hacen hincapié en las economías de los atletas y donde muchos sectores de la industria del deporte, porque yo lo llamo, ya no es deporte por deporte, o sea, el gerente, el administrador, el gestor, la ciudad, el mandatario, el presidente, que todavía vea el deporte por deporte, está out. Yo considero que ya el deporte dejó de ser eso que en otra hora nos vendían y que nació en Grecia, que era simplemente un tributo a unos dioses. No, eso ya no, eso ya no funciona. Yo, más allá del tema del deporte, siempre he creído que detrás se ha movido un tema económico y que eso mueve multitudes, mueve economías, mueve todo lo que usted a veces uno ni se imagina. Entonces, no sé, son enfoques que se le dan, son de una u otra forma estilos, pero las ciudades, los países, digámoslo así, las instituciones de la industria del deporte que tiene ese tema claro, hoy por hoy son las más rentables. Ya usted lo decía, mañana se inaugura uno de los eventos, digámoslo así, que más acapara recursos. Y note usted que es un evento que dura un mes y en un solo mes llegan a, digámoslo así, en términos empresariales, llegan a facturar lo que incluso economías de países muy pequeños durante el año no llegan a hacer. Entonces son entornos y son eventos donde dinamizan el sector transporte, el sector hotelero, el sector comercial, el sector tanto formal como informal. O sea, son sectores que si uno los analiza a fondo, sí o sí se van a ver impactados y beneficiados con cualquier evento a nivel mundial. Entonces, no importa el evento si es municipal, si es local, si es regional, si es de ciudad o es internacional, siempre va a haber una derrama económica. Entonces, cuando desafortunadamente para determinados mandatarios o administradores o gestores ven el deporte por deporte, están dejando de proyectarlo y están dejando de tener un nicho muy importante, aparte pues de las multitudes que se mueven. Entonces yo creo que más allá de verlo por deporte, es darle la importancia y es darle el sentido que se merece. Ya estamos en otra, digámoslo así, en otro siglo. Ya no podemos seguir pensando que el deporte se puede administrar como se administraba, que era una escuelita o un club. Ya hay que darle la importancia y para eso se están preparando y nos estamos preparando y nos tenemos que preparar, porque si no, no vamos a ser competentes. Excelente, muy bien. Bueno, estamos conversando con el profesor Ismán Amaya desde Colombia, Medellín, el departamento de Antioquia. Estamos conversando con él. Y bueno, mañana inicia formalmente la parte técnica del Campeonato Mundial de Fútbol, pero sabemos que ya hace ya 4 años, 8 años, se realizó lo que tiene que ver con esta asignación de la sede a Qatar 2022 y a partir de allí se inicia ese movimiento económico, esa gestión financiera que la organización
sede, la organización sede, el comité organizador sede, pero también la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA también inicia ese movimiento. Ahora, ¿cuáles son las particularidades del tema económico? ¿Cuáles son esas reflexiones de ese tema económico que en un evento tan global, pero también los eventos nacionales en el departamento de Antioquia, en Medellín, se puede visualizar con respecto al impacto de la economía en nuestras organizaciones? ¿Cuáles son esos elementos que podemos colocar al frente para que podamos visualizar mucho mejor lo que es este proceso económico? Sumar, sí, vea. Si uno hace un análisis más profundo, más consciente de lo que genera este tipo de eventos en una ciudad, en un entorno, en un país, uno se da cuenta de que no solamente, como les dije, se mueve el evento como tal, sino que dinamiza el sector textil, por lo que se mueve, se dinamiza el sector hotelero, el turístico, el gastronómico, se dinamiza el sector transporte. Entonces, esos son algunos de los sectores, aparte pues de lo que genera económicamente en divisas, porque son muchos los temas económicos que se generan a partir de ahí. Entonces, cuando eso, una persona que está al frente de una ciudad, de un país, lo magnifica, siempre va a querer que su ciudad esté a la altura y esté trayendo eventos de tipo nacional, internacional. ¿Por qué? Porque no solamente se dinamizan esos sectores que te acabo de contar, sino que para estar a la altura y hacer un evento de esa talla, de esa índole, también tienen, usted lo decía, también se tienen que preparar con 2, 3, 4 y más años de antelación, y eso implica hacer unas mejoras en cuanto a la infraestructura deportiva, si se tiene. Si no se tiene, entonces crearlas. Entonces se dinamizan todos los sectores, antes y después, porque eso sigue generando turismo. Entonces, son algunos de los sectores que uno podría nombrar y que uno podría decir que en un evento de índole nacional o internacional pueden generar este tipo de recursos económicos. Claro, ahora, ¿cómo podemos, cómo es el día a día de las organizaciones locales? Estuviste como contratista en el Instituto de Deporte en Medellín ya hace varios años. ¿Cómo fue esa gestión financiera? Te hago énfasis en la gestión financiera porque en conversaciones de nuestra querida amiga María de la Paz Rosso en Argentina, también pudimos identificar en esta investigación que venimos realizando las debilidades, las falencias que se tienen con respecto a esa brecha en la brecha que existe entre el dirigente, el gerente que está al frente de las organizaciones y la gestión financiera. Es decir, la gran mayoría de las veces las organizaciones están siendo lideradas por expertos profesionales del área financiera, pero no existe y están en un proceso de retroalimentación, es decir, el contador público especializado, ¿no? Informando, reportando, pero también educando al dirigente del deporte, y el dirigente del deporte, de una u otra manera, retroalimentando con sus decisiones la forma como se debe diseñar ese presupuesto y, bueno, estar vigilante siempre de esos libros contables. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en esa gestión financiera. Sí, vea, pasa algo y es que, como les decía al inicio, dependiendo del concepto, la concepción y los conocimientos que se tengan y para dónde se quiera proyectar como institución del deporte, no importa si es un club, si es una liga, si es una federación, si es un comité, siempre se va a tener claro el tema económico. Entonces, a veces a uno le causa, no solamente en Antioquia,
sino en Colombia, cierto grado de asombro, ciertas instituciones cuando uno sabe que el tema económico sí o sí es vital para una institución. Indistintivamente la institución sí o sí es vital. Entonces uno se encuentra en muchos casos que hay instituciones que tienen, digamos, a nivel nacional o internacional, muchos, pero muchos logros y obtienen por esas participaciones, por esas medallas, por esos logros, por esos campeonatos, una cierta cantidad de recursos. Y uno no se entiende cómo esas instituciones son las más frágiles, son las más, digámoslo así, las más ilíquidas y las que constantemente están en quiebra. Entonces, si hay una buena gestión, si hay una buena administración, guardando las proporciones en la forma de administrar, en la forma de tener un sistema contable sólido, de que las personas que hagan parte de esas instituciones sepan del entorno, sepan del sector, porque es muy paradójico que una persona que tenga cualquier profesión llegue al sector del deporte no conociendo el sector, no habiendo sido atleta y no estando capacitado administrativamente para administrar una empresa del sector deporte, llega a administrarla. Entonces ahí es donde empiezan los descalabros económicos y empiezan a tener falencias económicas porque no se preparan para el tema financiero, no se preparan para el tema administrativo, son profesionales de cualquier otra área y llegan a una industria por azares de la vida o porque los colocaron o porque simplemente es profesional pero no conoce el tema y eso empieza a hacer mella y cuando empieza a hacer mella empieza a generar ciertos impactos no solamente en la institución sino a nivel del deporte. Entonces, Ahora, adelante, 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 no, Ismael, adelante, profe. entonces te decía que es muy triste ver este tipo de entidades de empresas del sector deporte que, pues, que obtienen muchos recursos y que de un momento a otro salen diciendo que están en quiebra. Ahora, para las personas que nos están escuchando en este momento en vivo y en directo, pero también en diferido, ¿cuáles serían tres elementos, tres habilidades importantes de ese dirigente del deporte, de ese gerente del deporte, que debería tomar en cuenta para que su gestión sea mucho más exitosa, pero a nivel de la gestión financiera? Para las personas que nos están escuchando en este momento, que están en ese proceso de formación, ¿cuáles serían esas habilidades para a tomar en Listo, cuenta? listo. Yo, en mi corta experiencia y pues como profesional de la contaduría pública, yo puedo decir que de lo más apropiado y lo más idóneo para que una persona que esté al frente de una institución del deporte pueda tener una buena gestión o un buen desempeño, primero, conocer del tema económico, del tema financiero y si viene del sector deporte, pues eso que ya conoce que es lo deportivo, potenciarlo. Porque cuando se tiene el conocimiento contable, financiero, tributario, de hecho hay empresas que están constituidas en el sector deporte que, digámoslo de cierta forma, eh, no contribuyen al tema tributario, porque hay ciertas excepciones. Entonces, si esas excepciones me van a permitir como gestor, como administrador, tener flujos, tener recursos económicos, yo puedo con eso potencializar la empresa. Pero entonces, a veces se adolece de esa información y se cree que porque se es profesional, entonces yo voy a llegar a una entidad administrada. Y
Entonces, cuando nos encontramos que la persona que me asesora adolece de ciertos conocimientos, la persona que me asesora no es conocedora lo suficiente del sector, de la industria, siempre voy a estar en desventaja. Claro. Entonces, por eso ciertas entidades son muy rentables, pero otras no son lo suficientemente rentables. Bueno, estamos conversando con el profesor, docente, investigador, profesional, ex atleta también, profesor Ismán Amaya desde Colombia, desde Medellín, departamento de Antioquia, donde estamos conversando acerca de la economía, el impacto, estas reflexiones acerca del impacto de la economía en el deporte, en las organizaciones del deporte, a nivel global, pero también a nivel de sus experiencia en el departamento de Antioquia, en Medellín. Muy bien, profesor Ismán, también, bueno, estamos haciendo este paréntesis porque estamos promocionando nuestro libro Cultura Gerencial en las organizaciones del deporte en Latinoamérica y el Caribe. Este es resultado de nuestra investigación durante años. Se potenció también con el periodo de pandemia. Aquí, en este libro, se refleja toda una serie de resultados investigativos de las entrevistas que hemos realizado en Latinoamérica a los diferentes referentes de Latinoamérica y el Caribe sobre sus perspectivas de la gerencia del deporte y que hemos realizado, es un trabajo investigativo que se ha venido de una u otra manera, se transmite y se pasa por el tamiz de la metodología científica y que también acá pueden ustedes ver reflejado una serie de trabajos investigativos y una revisión sistemática también de cómo los referentes a nivel mundial pueden observar o están diciendo sobre la cultura organizacional, pero también sobre la cultura gerencial. Profesor Ismán, aquí estamos con nuestro libro y bueno, ya para la segunda edición seguramente sus aportes estarán reflejados en el libro que pronto estaremos también realizando. Bueno, bien, excelente. Entonces, profesor Ismán, quisiéramos ir redondeando las ideas para ya ir concluyendo ya con la entrevista del día de hoy. Y quiero tocar un aspecto bien importante acerca del hecho de la gestión financiera, de la economía, pero también de un aspecto muy oscuro en las organizaciones, que es el tema de la corrupción. ¿Cuál es su reflexión acerca de este hecho que de una u otra manera entristece el sector del deporte y que hemos podido observar muchas de estas acciones a nivel global, pero también en nuestras organizaciones en Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué nos puede aportar usted acerca de estos hechos en el mundo y también en Latinoamérica? Sumar, es un tema muy álgido, es un tema muy complejo. Inicialmente no pasa por las estructuras administrativas de la industria del sector del deporte, pues no. Que una empresa vaya a decidir qué hacer o cómo hacerlo, yo creo que eso está en Colombia está normado. Pero aparte de eso, usted toca un tema muy importante y es la corrupción. Yo creo que más allá de que las empresas quieran hacerlo, la ley o la norma se lo permite. En Colombia, para efectos de Colombia, la ley aquí o la normatividad aquí es poca o nula, por no decir que no existe. Sí existe, existen algunas normas, algunas leyes, pero todavía estamos pero muy flojos en este tema. Tanto así que hoy Colombia adolece de una estructura donde se pueda fragmentar o segmentar lo que es el deporte profesional, lo que es el deporte asociado, lo que es el deporte amateur, lo que es el tema de salud.
donde Colombia tuviera ese tema mucho más claro y fuera mucho más estricto en ese tipo de normatividad, de seguro que las empresas de la industria del deporte fueran mucho más rigurosas y fueran mucho más, eh, por decirlo de cierta forma, exigentes con ellos mismos. Pero usted lo vio, Latinoamérica lo conoció, el mundo lo conoció, se han generado muchos problemas y finalmente de esas organizaciones que más generan recursos económicos es de donde más se ve la corrupción y es donde más dirigentes deportivos salen de una u otra forma salpicados, pero es por esa laxividad que hay en la normatividad, porque el Estado colombiano aún adolece de esa norma. Es más, aquí en Colombia hay ciertos impuestos que por norma las instituciones de la industria del deporte no contribuyen a ellos. Entonces, es muy triste decirlo, pero es la realidad. Si no se norma, si no se tiene este tema claro, siempre, los que, digamos, de una u otra forma, saben más o son más rápidos mentalmente, van a sacar mayor provecho. Entonces se escudan o nos escudamos en, por deporte, es que es una empresa del sector deporte y le restan importancia y no la norman y de cierta forma no la regularizan, y esto va a permitir de que por ahí siga habiendo todo este tipo de cosas que Latinoamérica y que el mundo conoce, porque no es solamente en Colombia. Así es. Bueno, para quienes nos están conectando en vivo y en directo, pero también en diferido, estamos conversando con el profesor Ismán Amaya, docente investigador desde el departamento de Antioquia en Medellín, Colombia. Estamos conversando, haciendo una reflexión acerca de sus investigaciones en el torno de la economía, la gestión financiera en nuestras organizaciones del deporte y que hemos podido identificar las brechas que existen entre esa gestión financiera de ese equipo de trabajo que está en una organización del deporte y las tomas de decisiones con respecto al dirigente del deporte, al gerente del deporte. Ahí hay una brecha que hemos podido identificar, que el profesor en voz alta también ha podido realizar esas reflexiones que están basadas en sus investigaciones y que hoy realmente para nosotros traer este tema para toda Latinoamérica y el Caribe, es importante que usted pueda identificar esos elementos que le va a permitir tomar mejores decisiones y que también de una u otra manera va a tener una mejor imagen a la hora de poder tener ese acercamiento con la empresa pública y privada para sus proyectos, para solicitud de recursos económicos, que es una de las grandes falencias que tienen nuestras organizaciones del deporte en Latinoamérica y el Caribe. Profesor Ismán Amaya, sus palabras de cierre de esta entrevista, por favor, adelante. Sumar, sí, vea, yo en lo poco que tengo de estar en el sector, en lo poco que conozco, eh, he evidenciado muchas falencias. El tema no es que estén, el tema es que a veces no se hace nada, no se hace nada y aún se conoce de esas falencias. Los hacedores de leyes, en el caso de Colombia, hablo para Colombia, a veces se escudan o sacan pecho cuando un atleta nuestro, con las uñas, dejándolo todo, obtiene un título, una medalla, eh, en el exterior o en cualquier evento. Y vienen acá y son los primeros que levantan las manos, que lo abrazan y que salen a decir que gracias a ellos fueron que esa persona o que ese atleta consiguió ese resultado. Y en el fondo no es así, en el fondo no pasa eso. No pasa eso porque lo que hacen es coger el sector deporte, la industria del sector deporte como escampadero, en vez de normar, en vez de hacer leyes que le puedan servir. Uno no entiende cómo atletas campeones del mundo,
atletas que hayan generado muchos recursos para las diferentes empresas de la industria del sector del deporte en Colombia, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que obtuvieron muchos recursos en sus momentos deportivos, hoy, hoy estén precisamente en situación de pobreza, en situación de iliquidez, y muchos quizás en situación o en condición de calle. Si usted se va a lo normativo, que es la responsabilidad social empresarial, usted no va a encontrar en la industria del sector del deporte en Colombia una empresa que tenga una, digámoslo, una responsabilidad social seria que pueda permitir de que esos generadores de riqueza de esas empresas puedan estar bien en el futuro. Entonces, a veces es el Estado, pero si el Estado no norma, si el Estado no regula, si el Estado no pone digámoslo, su sello, las empresas no lo van a hacer. Entonces, si el Estado fuera mucho más responsable, y no es el actual, no es el actual, es de aquí hacia atrás, porque es que Estado han sido todos. Entonces, si el Estado no es consecuente, si el Estado no tiene normas y leyes que puedan suplir ese tipo de cosas, siempre, siempre van a haber falencias. Lo que hay que trabajar, y trabajar mucho, para que esto no siga sucediendo, pero tampoco se obtienen los resultados. Entonces, yo sí por ese lado haría un llamado no solo a Colombia, sino a los diferentes países del mundo, a que el deporte no lo vean como eso, como un escampadero, o como simplemente deporte, sino que lo vean como una industria seria que genera muchos recursos, que impacta muchos sectores, que dinamiza economías, no solo a nivel de ciudad, de país, sino a nivel internacional, pero que sea una industria que tenga eh, la suficiente atención para que esto no siga pasando. Okay. Aquí tenemos una pregunta. Bueno, saludar a todos los que se están conectando en este momento. Muchísimas gracias por esta conexión, a todos y a cada uno de ellos. Profesor Francisco Acevedo desde Puerto Rico, nuestro querido profesor y amigo Harry Gómez desde Venezuela, Jesús Rafael, mi querido hermano de República Dominicana, saludo también para ti. La profesora María de la Paz Rosso, desde Argentina, nuestra gran amiga y colaboradora de este espacio, dice, ¿existe en Colombia la suficiente normativa contable, ¿no?, específica antes para, para el deporte? Normativa contable específica para entes deportivos, por ejemplo, para exposición de estados contables. Estaba leyendo esa pregunta, Sí. gracias por clarificarla, Sumar. Vea, en temas contables, pues como la profe que hizo la pregunta es contadora y conoce el sector, voy a hablar de pronto en un poco de términos muy técnicos. Ella conoce qué son las normas internacionales de información financiera. Es un lenguaje, digámoslo así, contable, que está tratando de hablar todo el mundo para unificar contabilidades. Como la industria del sector deportivo en Colombia, igual son empresas. Aquí las únicas empresas en Colombia que generan recursos económicos o generan riquezas son las del sector profesional. Acá en Colombia, si hay 3 deportes o modalidades deportivas que sean de índole profesional, no hay 4 ni hay 5. Entonces, como son sociedades anónimas o sociedades anónimas simplificadas, ellas lo que hacen es ajustarse a esa normatividad contable que el Estado regula o que el Estado norma. Entonces, simplemente lo que hacen es
ajustarse a esa normatividad y con base a esa normatividad contable elaboran sus estados financieros. Anteriormente, hace 10, 15 más años atrás, en Colombia existían cerca de 17, 18 PU, que eran planes únicos contables, donde cada sector o cada industria tenía su, digámoslo así, su propio plan contable. Pero hoy, a raíz de esta convergencia de la norma contable colombiana a la norma internacional de información financiera, se unificó todo y la mayoría de las empresas hablan el mismo idioma. ¿Qué lo diferencia una cuenta de la otra? Lo que hacen es, si yo soy del sector de la industria de la industria del deporte, ajusto mi PU, ajusto mi plan contable al sector deporte. Si yo hago parte de la industria o del sector minero o energético, lo ajusto allá. De hecho, para terminar con la respuesta a la profe, hace poco la Superintendencia de Sociedades emitió como unas orientaciones contables. Y esas orientaciones contables solo las emitió con base a los clubes profesionales de fútbol en Colombia. Y lo que dijo ahí fue un resumen de cómo estaban y cuáles habían sido como los resultados de los clubes profesionales en años anteriores. Fue simplemente eso. Bien, excelente. Bueno, también quiero agradecer el saludo y porque haya también colaborado en esta entrevista el profesor Alexander Velázquez, también desde Colombia. Profesor Alexander, ¿nos puede decir desde qué ciudad se encuentra usted en Colombia? Para que también el profesor Isman Amaya está en Medellín, ¿no? El profesor Alexander Velázquez nos dice, en Colombia aplica la ley 1314 del 2009. Se deben preparar los estados financieros bajo NIF. El Ministerio del Deporte tiene una regulación. Las ligas y las federaciones deben prepararse con base. Sí, también estaba leyendo la pregunta. Aquí me apareció y sí. Lo que pasa es que sí. Entonces, como le decía yo como le A la respondí profe María de la Paz. sí, Sí. a la pregunta anterior era, como Colombia adoptó las normas internacionales e hizo parte de esas normas internacionales, nació esa ley que él citaba, la 1314 del 2009. Entonces, con base a esa norma, Colombia hizo la convergencia para empezar a hablar, digámoslos en términos genéricos, el mismo idioma contable a nivel mundial. Entonces, si Colombia iba a hablar en esos términos contables, las entidades que hacen parte o que están, digamos, constituidas aquí en Colombia deben de hablar esa normatividad contable. Ahora, ¿qué pasa? Que como hay, para la pregunta pues, del profe que la acabo de hacer, como en Colombia existen y como él hace parte de esta charla, yo me imagino que se moverá en esta industria. En Claro. Colombia existen, digámoslo así, una estructura y esa estructura está entre el sector deporte público y el sector deporte privado. Se dice que las empresas que hacen parte del sector deporte público no generan riqueza ni excedentes, pero ellos deberían de llevar su contabilidad. ¿Bajo qué normatividad la debe hacer? Ajustados a la ley 1314 de 2009, que le implica estar bajo normas de información financiera, o sea, normas contables internacionales. Ajustado a esa normatividad, todas las entidades del sector público, del sector privado en Colombia deben o deberían, en el mejor de los casos, de llevar su contabilidad. Hay unas que por estar en el sector, digamos, aficionado o en el sector público, no están obligadas. ¿Por qué no están obligadas? Porque no cumplen unos requisitos, porque no generan, digámoslo así, recursos económicos. Pero si son empresas, digamos un club de fútbol profesional, ellos deben de llevar contabilidad, deberían de llevar contabilidad bajo
esa ley que él cita, que es la 1314 del 2009, y que está ajustado a la normatividad, normas de información financiera. Así es, bueno, el profesor nos está comunicando por acá que, bueno, ha sido revisor fiscal de diferentes ligas deportivas y federaciones en el país, y es de formación contador público. Entonces, qué interesante que el profesor Alexander Velázquez y la profesora María de la Paz Rosso desde Argentina hayan colaborado también con esta entrevista y que de una u otra manera haya podido ofrecernos también, porque la profesora María de la Paz Rosso tiene también sus experiencias en Argentina y en las colaboraciones que ha realizado con nosotros, también ha podido hacer algunas reflexiones con respecto a este trabajo como contador público. Y es importante, y aquí hago en voz alta una invitación para la profesora María de la Paz, el profesor Alexander Velázquez, el profesor Ismán, para que pudiéramos realizar un conversatorio acerca de lo que tiene que ver con la gestión financiera, con el aspecto contable desde cada uno de nuestros países, para que Latinoamérica pueda observar también cuál es el comportamiento de nuestras organizaciones a nivel contable y cómo impactan las leyes en nuestras organizaciones. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ismán. Hemos finalizado la entrevista, porque si no ya Instagram nos ataca y nos tumba acá la entrevista, ¿sí? Muchísimas gracias por tus palabras, por tus aportes. Palabras rápidas para con todas las personas que nos escucharon el día de hoy y de agradecimiento. Adelante, profesor. Sumar, sí, quiero terminar pues dándote las gracias a usted y a todos los que nos acompañaron en este espacio, y decirles que esto es un espacio que usted ha creado, que usted tiene dispuesto para toda la industria del sector deporte a nivel global. Ojalá y lo pudiéramos hacer con todos los países del mundo, y que es muy importante que lo sigamos promoviendo, que lo sigamos alimentando. Estos espacios son buenos, sí, solo sí, todos aportamos. A usted agradecerle por el espacio, y nada, desde que yo pueda y usted me dé el espacio, yo siempre voy a estar aquí para tratar de aportar y contribuir a ese conocimiento que de una u otra forma todos necesitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que esta entrevista estará en nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Allí encontrarán esta entrevista, y les recuerdo que ya para toda Latinoamérica tenemos nuestro libro Cultura Gerencial en el Deporte. Este libro que fue publicado el 23 de abril, Día Mundial del Libro, para toda Latinoamérica y el Caribe. Es un libro que les recuerdo a todos que es resultado de todo nuestro trabajo de investigación en Latinoamérica, y que para la segunda edición realmente estará esta entrevista y estarán las que vendrán prontamente. Muchísimas gracias, profesor Ismán. Y bueno, aquí nos despedimos con la señal de costumbre. La señal de costumbre es con el pulgar arriba, profesor Ismán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.